Hola a todos y todas, mi nombre es Carla Sanz, soy médico cirujano de la Universidad Austral de Chile y magíster en salud pública de la Universidad de Chile y estoy aquí en este curso de licencias médicas para hablarles de algunas generalidades en este módulo. Lo primero que vamos a revisar es algunos conceptos generales como la definición de licencia médica, la definición y los requisitos para obtener el subsidio por incapacidad laboral, la institucionalidad en materia de licencias médicas y finalmente vamos a revisar algunos datos estadísticos. La licencia médica está definida en el artículo 1 del Decreto Supremo número 3 del año 84, que establece que para efectos de dicho reglamento se entenderá la licencia médica como el derecho que tiene todo trabajador o trabajadora de ausentarse o reducir su jornada de trabajo en un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional otorgada por un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona según corresponda y reconocida por el empleador. Además, esta deberá ser autorizada por las comisiones de medicina preventiva e invalidez dependiente de la Seremis de Salud o la institución de salud previsional ISAPRE según corresponda y puede dar derecho a un subsidio por incapacidad laboral siempre que se cumplan los requisitos previsionales para ello. Otras definiciones de licencia médica son, por ejemplo, el derecho a hacer reposo con fines terapéuticos de todos los trabajadores dependientes o independientes de los sectores público y privado que estén acogidos a algún sistema previsional, el cual se certifica a través de un formulario, es decir, la licencia médica, que se constituye como un justificativo para ausentarse del trabajo de manera parcial o total según indique el profesional que emitió la licencia. También se puede definir como un formulario especial aprobado por el Ministerio de Salud, impreso en papel y rellenado a mano por el profesional médico o un documento digital conocido como licencia médica electrónica que se completa en línea. En dicho formulario se registrarán todas las resoluciones que sucedan en el tránsito de la licencia médica o su flujo de reclamación. También se puede definir como un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador al cual se le otorga la licencia médica, el profesional habilitado para emitirla, el empleador que la tramita y las COMPIN o ISAPRE, quienes autorizan, rechazan, reducen o amplían dicha licencia médica y finalmente por la entidad pagadora del subsidio por incapacidad laboral. Pero independiente de todas las definiciones que puedan haber, no podemos perder de vista que la licencia médica es una herramienta terapéutica que debe tener dos características principales. Para tener derecho a una licencia médica hay que tener incapacidad laboral de carácter temporal y también el reposo indicado a través de la licencia médica tiene que tener un rol terapéutico. Ahora que ya conocemos lo que es una licencia médica, vamos a conocer también qué es el subsidio por incapacidad laboral y qué requisitos tiene que haber para poder tener derecho a él. Este subsidio se define como un beneficio pecuniario o en dinero que tiene por finalidad cubrir las contingencias o estados de necesidad que se le genera a un trabajador o una trabajadora por la suspensión transitoria de su capacidad de trabajo o, en otras palabras, por una incapacidad temporal y que está originada por una enfermedad o accidente común y que reemplaza a la remuneración o renta del trabajador siempre que se cumpla con los requisitos para aquello. La licencia reducida, autorizada o ampliada dará derecho al pago de un subsidio por incapacidad laboral o remuneración siempre que se cumpla con los requisitos. Los subsidios por incapacidad laboral cubren desde el primer día de la licencia médica si ésta es superior a 10 días o desde el cuarto día cuando es inferior a 10 días, lo que nosotros comúnmente conocemos como carencia. Los subsidios de origen común y algunos de protección a la maternidad, como el otorgado a través de las licencias tipo 7, se financian con cargo de la cotización de salud que paga el trabajador de un 7% de su remuneración bruta
o la superior que haya pactado con la ISAPRE. En cambio, los subsidios por licencias médicas, prenatal, postnatal, permiso postnatal parental y aquellas por enfermedad grave de niño menor de 1 año se financian única y exclusivamente con recursos fiscales. Las entidades encargadas de administrar el subsidio por incapacidad laboral son las comisiones de medicina preventiva e invalidez COMPIN respecto de los afiliados a FONASA que no están afiliados a una caja de compensación. Las cajas de compensación de asignación familiar respecto de sus afiliados que también se encuentren afiliados a FONASA y las instituciones de salud previsional o ISAPRE respecto de sus propios afiliados. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un subsidio por incapacidad laboral? Para trabajadores y trabajadoras dependientes, deben tener 6 meses de afiliación previsional anteriores al mes en que se inicia la licencia, tener 3 meses de cotización dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la licencia médica, excepto para trabajadores dependientes contratados diariamente por turnos o jornadas en que este requisito se rebaja a 1 mes dentro de los 6 meses anteriores a la fecha inicial de la licencia. Los trabajadores del sector público, en tanto, durante sus periodos de incapacidad laboral, tienen derecho a mantener su remuneración, pero serán los empleadores del sector público quienes tendrán el derecho y el deber de recuperar dichos subsidios con las entidades pagadoras. Para trabajadores y trabajadoras independientes, en tanto, se debe tener 12 meses de afiliación a salud anteriores al mes en que se inicia la licencia médica y haber tenido al menos 6 meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del periodo de 12 meses de afiliación a pensiones y salud antes o anteriores al mes en que se inicia la licencia y estar al día en el pago de las cotizaciones. Ahora vamos a revisar la institucionalidad en materia de licencias médicas. Como ustedes probablemente saben, hay muchas instituciones que están involucradas en esta materia. Están las instituciones de salud previsional o ISAPRE, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, las cajas de asignación, de compensación de asignación y la Superintendencia de Seguridad Social. En el caso de las ISAPRE y conforme a los artículos 171 y 173 del Decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio de Salud, tienen a su cargo el financiamiento de las prestaciones y los beneficios y actividades afines o complementarias de sus afiliados con cargo al aporte legal de salud o a lo que hayan convenido con la ISAPRE. En lo concerniente a licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral, las ISAPRE se pronuncian sobre la autorización, reducción o rechazo de licencias médicas correspondientes a sus afiliados y efectúan el pago del subsidio por incapacidad laboral cuando corresponda. Las COMPIN, en tanto, son un departamento de las Ceremis de Salud encargadas de evaluar, constatar, certificar el estado de salud de los beneficiarios a objeto de determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y o estatutarios, y están organizadas bajo la dependencia de las Ceremis de Salud, la cual, de acuerdo con la ley, deben apoyar su funcionamiento. Las COMPIN están organizadas en 29 comisiones y subcomisiones desplegadas por todo el país. Se organizan regionalmente, dependen, como dijimos, de las Ceremis de Salud y tienen autonomía técnica, pero también de la Subsecretaría de Salud Pública depende el Departamento de Coordinación Nacional de COMPIN, que es el referente técnico de nivel central, asesora, monitorea y apoya la gestión, provee de información a la autoridad para la toma de decisiones, establece lineamientos estratégicos y dirige los proyectos referidos a materias que administra la COMPIN. La COMPIN, con su amplio despliegue territorial, está formada por un poco más de 900 funcionarios que se distribuyen por todo Chile. Lo que nosotros habitualmente conocemos de la COMPIN es que son los encargados de evaluar y pronunciarse respecto de las incapacidades laborales de origen temporal a través de las licencias médicas. Sin embargo, las comisiones de medicina preventiva o invalidez tienen a su cargo
otras actividades que están en esta nómina de funciones. Son más de 30 y las desarrollan estos mismos funcionarios. En materia de licencias médicas, las COMPIN son las encargadas de pronunciarse respecto de la autorización, reducción o rechazo de licencias médicas correspondientes a afiliados a FONASA y sobre si les corresponde o no el subsidio por incapacidad laboral y su cuantía. Dentro de sus funciones está efectuar el pago del subsidio por incapacidad laboral en afiliados de FONASA cuyos empleadores no están afiliados a una caja de compensación, y este pago se centraliza a través de la Subsecretaría de Salud Pública. Otra de sus funciones en materia de licencias médicas es de resolver sobre las apelaciones de trabajadores o trabajadoras afiliados a ISAPRE, y estos reclamos o apelaciones deben efectuarse en la COMPIN correspondiente al domicilio del trabajador. Otra de las instituciones involucradas en materia de licencias médicas es la Superintendencia de Seguridad Social. La Suceso es una institución autónoma del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Entre sus actividades está regular respecto de la interpretación oficial que se le da a la normativa relativa a la seguridad social y lo hace generando jurisprudencia en las cuales están contenidos los criterios que con los que la superintendencia resuelve las controversias sometidas a su decisión, pero también regula a través de circulares y compendios normativos. Otra de sus actividades es la fiscalización y lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad social, para lo cual cuenta con un conjunto de atribuciones que se relacionan con el control y la regulación de sus entidades fiscalizadas. También la Suceso resuelve los casos de apelación o reclamos presentados por los usuarios sobre derechos a la seguridad social y relacionados con las instituciones fiscalizadas, y también administra y controla lo relativo a fondos nacionales y beneficios sociales, subsidios maternales, asignación familiar y subsidio único familiar, entre otros. En el área de la regulación, tal como señalábamos, existen una serie de compendios normativos respecto de las distintas materias, pero también la Suceso regula a través de sus dictámenes circulares y a través de otras herramientas normativas. En materias de fiscalización, en esta diapositiva se pueden observar todas aquellas entidades que son objeto de fiscalizaciones integrales y entidades que son objeto de fiscalización por materias específicas, además de los regímenes que son fiscalizados por esta superintendencia. Finalmente, en materias de reclamaciones, como dijimos, se pronuncian respecto del rechazo y reducción de licencias médicas, de materias médicas, jurídicas y de cálculo, de las reclamaciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras o también por empleadores y entidades relacionadas a la cobertura del seguro social sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También se pronuncia respecto de denuncias e investigaciones de oficios en el marco de la Ley 21.746 y otro tipo de reclamaciones de otros beneficios sociales. Todas estas actividades, la Superintendencia de Seguridad Social las hace con 301 funcionarios y tiene presencia en todas las regiones del país. En materia de licencias médicas, la Superintendencia de Seguridad Social regula la interpretación oficial que se le da a la normativa relativa a licencias médicas y también lo hace generando jurisprudencia, circulares y compendios normativos. Fiscaliza el cumplimiento de la normativa asociada a licencias médicas y para eso cuenta con un conjunto de atribuciones que se relacionan al control y regulación en esas materias. Y también resuelve sobre las reclamaciones hechas por rechazo y reducción de licencias médicas por causales médicas, jurídicas y administrativas, y funciona como la última instancia de apelación administrativa. Finalmente, vamos a revisar algunos datos estadísticos en materia de licencias médicas. En esta lámina podemos ver el número de licencias médicas tramitadas desagregadas por seguro de salud y años. Vemos que hasta el año 2020 existía cierta estabilidad
estabilidad en el número de licencias médicas emitidas, pero se produce un aumento significativo de hasta 9,5 millones de licencias médicas en el año 2022, de las cuales un 81% aproximadamente en el año 2023 correspondía a afiliados a FONASA y un 19% a los afiliados a ISAPRE. En esta lámina vemos que las licencias médicas de origen común en el año 2024 fueron aproximadamente de 8,049,000 licencias. En esta lámina podemos ver el número de licencias médicas electrónicas de origen común con pronunciamiento según el año de emisión y seguro de salud. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2023 el 81,3% de las licencias médicas fueron emitidas a pacientes afiliados a FONASA, mientras que el 18,7% a afiliados a ISAPRE, proporciones que se mantuvieron en el año 2023 con variaciones menores. En esta otra lámina vemos el número de licencias médicas electrónicas de origen común con pronunciamiento según año de emisión y tipo de patología y seguro de salud. Y vemos que las licencias médicas se concentran principalmente en 3 grupos de patologías, que son los trastornos mentales, que abarcan aproximadamente el 30 o 32% según el año de todas las licencias médicas emitidas, las musculoesqueléticas alrededor del 17% y un 14 o 15% para enfermedades respiratorias. Es decir, estos 3 grupos diagnósticos son los que concentran la mayor cantidad de licencias médicas emitidas. Y lo hace probablemente porque las licencias médicas por trastornos mentales y patologías musculoesqueléticas o dichos cuadros clínicos son un poco más prolongados que los de otras patologías. En relación al número de licencias médicas electrónicas por enfermedad o accidente común emitidas con pronunciamiento según estado de resolución, podemos ver que en el año 2023 la tasa de rechazo en primera instancia fue de un 7,2% para afiliados a FONASA y de un 23,6% para afiliados a ISAPRE, lo que se mantuvo más o menos igual para el año 2024. Pero el rechazo o la tasa de rechazo en última instancia baja levemente para los afiliados a FONASA y significativamente para los afiliados a ISAPRE, tanto en el año 2023 como 2024. En esta lámina podemos ver las tasas de rechazo en primera instancia y en última instancia separadas por grupos de patología. Y si solo tomamos las patologías de salud mental en el año 2024, podemos ver que las COMPIN para los afiliados a FONASA rechazaron en primera instancia un 12,5% de estas licencias médicas y las ISAPRE un 53,3%. Y en última instancia, las tasas de rechazo fueron de un 11,5% para afiliados a FONASA y de un 27,9% para los afiliados a ISAPRE. Si trasladamos el análisis estadístico desde el punto de vista de quienes emiten las licencias, en esta diapositiva, donde se analiza el número de profesionales de la salud según tramo de número de licencias médicas emitidas y su frecuencia relativa acumulada para los años 2023 y 2024, vemos que el 80% de los profesionales habilitados para emitir licencias médicas emiten menos de 200 licencias médicas en el año y el resto, el 20%, emiten más de 200. Si los separamos por tramos, considerando que el primer tramo es el grupo de profesionales que emiten menos de 1.600 licencias médicas electrónicas al año, vemos que el 99,4% de los profesionales habilitados emiten menos de 1.600 licencias médicas electrónicas al año, mientras que menos de un 1%, que equivalen a 309 profesionales, emiten más de 1.600 licencias médicas electrónicas al año. Y estos profesionales y esta cantidad de licencias médicas corresponden al 10% del gasto en subsidio por incapacidad laboral. En esta lámina vemos la proporción de licencias médicas electrónicas sobre el total según tramo de licencias médicas electrónicas emitidas en los años 23 y 24 y vemos cómo aquellos profesionales que están en el tramo de las menos de 1.600 licencias médicas electrónicas tienen
proporciones de rechazo de 6 y 5% para los años 23 y 24, y estos porcentajes aumentan en la medida que te acercas al tramo de los que emiten más de 5.000 licencias médicas electrónicas en el año. Finalmente, les dejo o les comparto algunos sitios que pueden revisar para interiorizarse más respecto de estos temas. COMPIN, licencias médicas, Superintendencia de Seguridad Social, Decreto Supremo número 3 del año 84, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por parte de las COMPIN e ISAPRE, Compendio de normas sobre licencias médicas, subsidios por incapacidad laboral y seguro sana, y los informes de evolución de licencias médicas electrónicas y el informe anual de emisión de licencias médicas electrónicas. Nos vemos en el próximo módulo.